llevas un tiempo con una tos seca y no sabes qué hacer con ella, o una tos con expectoración, o un familiar tuyo tiene tos y no sabes cómo actuar, pues en este vídeo vamos a repasar la tos, que es un síntoma muy frecuente y que a veces puede ser muy invalidante, puede incluso provocar incontinencia urinaria o puede hacer que en público no puedas estar porque resulta muy molesto. Entonces repasaremos las posibles causas y repasaremos también los posibles remedios, tratamientos, y al final responderé a las preguntas más frecuentes. ¿Qué es la tos? Es una expulsión brusca de aire o una expiración brusca que tiene como objetivo evitar que se colapsen las vías respiratorias. ¿Por qué? Pues porque puede haber algo que las obstruya de forma parcial o incluso total, por supuesto. Que puede ser moco o mucosidad en general, o puede ser algún cuerpo extraño, ¿no? Que hayas aspirado un trozo de comida, o que hayas polvo o cualquier tipo de partícula que haya entrado y esté irritando la vía respiratoria a cualquier nivel. Normalmente será un mecanismo reflejo del organismo para defenderse, pero puede ser también una tos voluntaria, ¿no? Que le hagas que notas algo y toses para expulsarlo. Y a veces incluso en primeros auxilios, cuando una persona ha aspirado algo que le está obstruyendo, se le anima directamente a que tosa ella misma, o sea, de forma voluntaria. O sea que normalmente es un mecanismo reflejo, pero puede ser voluntario. ¿Qué tipos de tos podemos encontrar? Pues podemos distinguir entre una tos seca o una tos productiva. La tos seca, pues como su nombre indica, es aquella tos en la que no expulsas nada. No sale mucosidad, no sale ningún producto, digamos, del interior del organismo. Es simplemente como algo irritativo. En cambio, una tos productiva sería una tos en la que salen flemas, una tos con flemas, una mucosidad. Puede ser que realmente salgan, pero a veces puede ser productiva también una tos que no expulses nada, pero que no te has el pecho cargado. Entonces, en este caso también podríamos considerarlo como una tos productiva. También podemos distinguir entre tos aguda y tos crónica, que también es importante para hacer el diagnóstico diferencial, es decir, para que esto nos ayude a distinguir las posibles causas. Una tos aguda sería una tos que dura menos de 3 o de 4 semanas, depende de los autores. Y una tos crónica es una tos que dura más de 8 semanas. Si la tos dura entre 3 y 8 semanas, se considera que es una tos subaguda. Entonces las causas pueden estar entremezcladas, las causas de la tos. Y en el caso de niños normalmente se considera crónica cuando dura más de 4 semanas. ¿Cómo se valora una tos aguda? Es decir, una tos que lleva menos de 3 semanas de evolución. Pues lo que habrá que hacer en primer lugar es valorar a la persona. Lo que se hace es preguntarle si tiene fiebre, hay que ver si tiene antecedentes de enfermedades respiratorias, es decir, asma o EPOC, por ejemplo. Hay que ver si tiene también antecedentes de enfermedades cardíacas, como por ejemplo una insuficiencia cardíaca, que también podría dar tos. También hay que valorar si tiene una apnea del sueño, por ejemplo. Después, si está expuesto a tóxicos inhalados, como por ejemplo el tabaco, pero también por cuestiones profesionales a humos o a productos tóxicos que haya podido inhalar, por ejemplo, personas que limpian con lejía, con salfumán, o que trabajan en algún tipo de industria en el que hay productos tóxicos, o a veces puede ser simplemente que haya un exceso de contaminación ambiental. Y también habría que valorar las alergias del paciente, porque puede haber estado expuesto a algún tipo de alergeno, de sustancia a la que es alérgico y le haya dado sintomatología de tos. Por ejemplo, puede ser una rinitis alérgica o, como hemos comentado antes, también podría ser un asma alérgica. O sea que habría que tener en cuenta todo esto de entrada. Después de la valoración inicial de la situación, lo que hemos dicho de anamnesis, exploración física, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues se puede distinguir entre una tos que lleva menos de una semana o más de una semana. Si lleva menos de una semana, lo que hacemos es valorar a ver si es simplemente un catarro de vías altas. En el caso de niños, muchas veces es simplemente un catarro, una infección vírica que empieza pues con tos y luego con congestión nasal, mucosidad, y bueno, habrá que valorar que no afecte a los pulmones, que no tenga una bronquitis o que derive en una neumonía. Pero normalmente son, en la mayor parte de las casos, procesos banales. Y después también lo que hay que descartar o que valorar es que no sea un cuerpo extraño, que se haya metido el niño a través de la nariz, porque bueno, yo estuve trabajando en pediatría
a finales de los 80, y he visto a los niños hacer cosas muy extrañas. O sea que lo que hay que valorar en primer lugar también es que no se haya metido algo por las vías respiratorias y que esté dando el problema y nos pegue un susto. En caso de adultos, pues en principio es lo mismo. Normalmente los adultos se supone que no se meterán cuerpos extraños a través de las vías respiratorias, aunque nunca se sabe, pero puede ser un proceso empírico, un proceso catarral, cualquiera de los virus que hay, o un proceso gripal, en fin, que empiece con tos, una tos seca, y después empiece con a lo mejor congestión nasal o malestar general o con fiebre. Entonces hay que valorar inicialmente a ver qué puede ser, y también los antecedentes que hemos comentado antes del paciente para ver que no se complique la situación. ¿Qué hacemos en el caso de que la tos ya dure más de una semana? Pues aquí ya tendremos que valorar en primer lugar si tiene fiebre, o una fiebre que ha empezado unos días antes, o que ha debutado ya con fiebre después de llevar una semana con tos. Entonces la radiografía de tórax es lo que habrá que pedir. ¿Por qué? Porque hay que descartar o valorar que no haya una neumonía. Incluso aunque la auscultación sea normal, no puedes descartarlo. La radiografía nos orientará en este sentido, y ya habrá que valorar si tiene muchos factores de riesgo la persona o la edad, en el caso de que se confirme que tiene una neumonía, para ver si lo tratamos en atención primaria o hay que derivarlo al hospital. En algunos casos podría llegar a ser una tuberculosis, pero esto ya habrá que valorarlo según otros síntomas. Normalmente aquí, en el caso de la tuberculosis, suele ser típico el que hay una tos con expectoración sanguinolenta, lo que se llama una hemoptisis. Pero bueno, normalmente sería una neumonía. En el caso de que el paciente tenga una placa normal, también hay que ver a ver si hay síntomas adicionales que puedan sugerir que haya una rinitis o una sinusitis o un proceso faríngeo. Normalmente irá con síntomas de congestión o de opresión en esta zona, pero hay que valorarlo porque alguna vez te encuentras que pides una radiografía de senos paranasales y hay una ocupación de espacios, una sinusitis, y la persona no se quejaba de congestión nasal. O sea que también sería otra posibilidad. En el caso de que no haya fiebre, por una parte puede ser que sea por un proceso de senos paranasales, un proceso laríngeo, y que no se haya manifestado claramente, pero lo que habrá que valorar son los fármacos que toma el paciente. Lo más importantes son los IECA, que son los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, que son antihipertensivos muy utilizados. El más conocido es el enalapril, pero también está el captopril y también el ramipril y el lisinopril. O sea, son toda esta serie de fármacos antihipertensivos que acaban en pril. Entonces habrá que tener en cuenta esto porque es posible que que sea un efecto secundario de este tipo de fármacos, que dan tos seca. La persona te dice que nota como una irritación aquí, como una sensación extraña, y está constantemente haciendo con una tos seca irritativa. Y como digo, si esto no es así, o sea que no hay un fármaco de este tipo, habría que ver otros procesos también de faringe, de senos paranasales o de rinitis, que normalmente irán con otros síntomas. En el caso de que no haya fiebre y que no haya ningún proceso de este tipo, hay que valorar procesos respiratorios como el asma o el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que normalmente ya sabremos que tiene el paciente este tipo de problema. Lo que sí que puede ser que sea un debut del asma, por ejemplo, porque a veces empieza con tos, sobre todo tos nocturna, y es el primer síntoma que empieza, o sea que habrá que tener en cuenta esto. Después puede haber problemas cardíacos. Normalmente la insuficiencia cardíaca puede empezar también con tos, aparte de otros síntomas, habrá que valorar esto. Y también el reflujo gastroesofágico, que ya lo explicamos en otro vídeo, que este reflujo de ácido puede dar lugar y llegar en cierto modo hacia la parte de la faringe y dar lugar a tos, una tos seca normalmente. ¿Y qué hacemos en el caso de una tos crónica? Es decir, que lleve más de 8 semanas o incluso que sea una tos subaguda que esté entre 3 o 4 y las 8 semanas. Pues aquí dependerá si el paciente es la primera vez que viene o que lo ve el médico, o si ya llevaba previamente visitando al médico y ya le ha hecho una investigación inicial. Pero normalmente, si es la primera vez que viene, lo primero será en la exploración y el interrogatorio es preguntar o valorar si hay signos de alarma.
Por ejemplo, el que tenga una expectoración con sangre, una hemoptisis, el que tenga fiebre o además si es con una expectoración purulenta, que hable de mucha sudoración nocturna, el que tenga una tos incoercible, es decir, que sea muy incapacitante y que le impida totalmente hacer una vida normal, el que sea una persona con patologías previas que puedan ser potencialmente graves o que sea un paciente inmunodeprimido. El que diga que ha perdido peso de una forma significativa sin haber hecho ningún tipo de dieta, por supuesto. Pues todos estos son potenciales factores de gravedad que habría que valorar. O sea, por ejemplo, una persona que te diga que ha tenido alguna expectoración con sangre, que lleve varias semanas con la tos y que además sea mayor de 40 años y que además sea fumador, pues lo primero que habrá que descartar o que valorar es que no tenga un cáncer de pulmón. En el caso de que no sea fumador, también habrá que valorar que no pueda ser una tuberculosis. Habrá que hacer una placa de tórax en la mayor parte de las veces, o sea, una radiografía del pecho, y ver si tiene esta persona EPOC, o sea, una bronquitis crónica, signos de insuficiencia cardíaca, de una posible tuberculosis, una enfermedad intersticial del pulmón o incluso que veas algún nódulo que pudiera ser sugestivo de un cáncer de pulmón. En el caso de que la radiografía del pecho sea normal, la placa de tórax, entonces también hay que valorar, que esto se hará rápidamente al principio, si está tomando un IECA, que es el fármaco este que hemos comentado antes, el grupo de fármacos, que el enalapril es el más famoso y que pueden dar tos de efecto secundario. También el hábito tabáquico, porque si fuma y tiene una tos crónica, pues lo primero que habrá que hacer es dejar de fumar o valorar si es fumador pasivo o si está expuesto a un ambiente en el que haya aerosoles o tóxicos, ¿no? O sustancias tóxicas en el ambiente que puedan perjudicarle, que es algo parecido a lo que hemos valorado al principio con la tos aguda. En el caso de que esto no mejore, que deje de fumar o que deje el IECA y siga con la tos al cabo de unas semanas, hay 3 causas fundamentales de tos crónica que hay que valorar. Una es lo que llaman goteo postnasal, que es básicamente que, como nos explica el término, que va goteando mucosidad por la parte posterior de las fosas nasales hacia la faringe, irrita y da esta sensación de que necesitas toser para expulsar este moco, y esto puede ser por una rinitis alérgica o puede ser por una sinusitis o algún proceso de esta zona. Después tenemos el asma, que ya hemos comentado antes, que a veces puede debutar con una tos nocturna. Y después tenemos el reflujo gastroesofágico, que ya hemos comentado también antes, que puede dar como síntoma, aparte de la pirosis o el ardor en el estómago, hay personas que empiezan con tos, ¿no? Entonces, aquí el poner un inhibidor de la bomba de protones o un omeprazol te puede dar el diagnóstico diferencial si mejora mucho de la tos. Y por supuesto, para hacer el diagnóstico y para saber cuál es la causa, en este punto pues habrá que hacer más pruebas complementarias. Ya hemos dicho la radiografía de tórax, pero también hay que valorar el cultivo de esputos, es decir, de las flemas, para ver si crece alguna bacteria y hacer un antibiograma. También la analítica general con el hemograma, una bioquímica para ver cómo está el estado general del paciente, y después para descartar cuestiones específicas, por ejemplo el goteo nasal posterior, pues habrá que pedir una radiografía de seros paranasales o de cavum. En el caso del asma, pues hacer una espirometría con prueba de broncodilatación, y en el caso del reflujo gastroesofágico normalmente lo que se hará inicialmente es hacer un ensayo con omeprazol para ver si al cabo de unas semanas esta tos ha cedido, ¿no? Si la sospecha va por ahí. Y por supuesto ya habrá que valorar pruebas un poquito más sofisticadas, como por ejemplo el TAC, la resonancia magnética o las broncoscopias, la broncoscopia con lavado broncoalveolar y pruebas de este tipo, que esto ya serán sobre todo a nivel especializado. Entonces, ¿qué remedios hay para la tos? ¿Qué remedio hay? ¿Qué tratamientos hay? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues en primer lugar, de entrada no se trata directamente la tos, lo que se hace es tratar la causa. La tos se trata cuando empieza a ser un síntoma que se prolonga en el tiempo y es invalidante o empieza a dar muchos problemas para dormir, o porque es muy exagerado, pues puede empezar a darte dolores en el tórax y dar
problemas, ¿no? Pero de entrada no habría que tratar la causa que desencadena esta tos. Pues ya hemos dicho, pues si hay una bronquitis crónica o un asma, pues los tratamientos broncodilatadores correspondientes. Si hay un reflujo gastroesofágico, pues habrá que dar los tratamientos correspondientes y las dietas para mejorar el tema de la acidez. Si tienes un problema de goteo nasal posterior por un proceso de vías respiratorias altas, pues habrá que tomar los tratamientos correspondientes para disminuir esta mucosidad y que te encuentres mejor y que disminuya la tos. Y también hay que valorar si hay que tomar antibióticos. Por ejemplo, si tienes una sinusitis o una neumonía, pues habrá que hacer el tratamiento correspondiente. Y por supuesto, en el caso de que haya problemas como insuficiencia cardíaca o problemas cardíacos o cuestiones de este tipo, pues también habrá que hacer el tratamiento correspondiente. Y después, en general, lo que se recomienda es hidratarse, es decir, beber más agua, porque esto lo que hace es fluidificar la mucosidad y ayuda a que se elimine el moco con mayor facilidad. Por supuesto, hay que tener en cuenta los antecedentes patológicos, las enfermedades del paciente, porque en caso de que haya una insuficiencia cardíaca, muchas veces lo que se le dice al paciente que ha de limitar la ingestión de líquidos, a tenerla controlada. O sea que en estos casos habrá que ir con cuidado, hay que valorar globalmente al paciente. Pero bueno, en general, para las toses habituales, el estar bien hidratado va bien. A veces utilizar humidificadores, pues también podría ser útil en algunos casos, porque a veces la sequedad en el ambiente predispone a tener más tos. Como hemos comentado antes, por supuesto, el dejar el tabaco. Si fumas, pues tendrás tos. Incluso al final una tos con expectoración, sobre todo por las mañanas. Entonces hay que dejar el tabaco, lo siento. Y después, si es por un tóxico ambiental, pues si es en contexto laboral, habrá que hablar con salud laboral, ver cómo se soluciona el problema. Y si es un tóxico ambiental por contaminación ambiental en una gran ciudad, pues como no nos vayamos a vivir al campo, lo veo complicado. En el caso de que sea un IECA la causa, pues esto habrá que consultarlo necesariamente con el médico. No vas a dejar el tratamiento sin más. Hay que consultarlo para que te lo cambie por otro tipo de medicamento. ¿La vitamina C puede ser útil? Pues a veces es útil, pero según mi opinión es útil en la forma de frutas y de verduras. Aunque hay productos que llevan paracetamol con vitamina C, incluso con descongestionantes. Estos productos también has de ir con cuidado si tienes hipertensión, porque algunos de estos pueden subir la tensión arterial, ¿no? Algunos descongestionantes que se dan por vía oral, incluso algunos de los que se dan inhalados. También hay que cuidar la faringe, porque hay muchas toses de este tipo que son por ligeras faringitis o de moco que se queda ahí pegado. Entonces hay que cuidar la laringe. ¿Cómo? Pues evitando consumir bebidas frías y también bebidas o comidas que sean irritantes. El tratamiento farmacológico para la tos normalmente suelen ser o antitoxígenos o fármacos mucolíticos expectorantes. El tratamiento de la tos normalmente se deja para toses irritativas, toses secas, que resultan muy molestas y que ya se ha investigado la causa y bueno, hay que hacer algo para disminuir esta molestia adicional que no aporta nada. Y también se utiliza para enfermos que están debilitados y tienen una tos que no les deja dormir por la noche, e incluso como un tratamiento paliativo en personas en las que se sabe la causa, que a lo mejor es un cáncer de pulmón que es terminal, y entonces como no puedes tratar la causa, pues tratas el síntoma, que en este caso sería la tos. ¿Qué fármacos se utilizan como antitusígenos? Pues suelen utilizarse derivados opioides. En primer lugar, la codeína, que tiene de problema que puede dar estreñimiento y en caso que se utilice a dosis elevadas puede dar una sedación. Lo que pasa es que suele ser a dosis que no están indicadas para el tratamiento de la tos, o sea que sería por un mal uso, porque si no, no tiene por qué dar una especial sedación si se utiliza a dosis bajas. Y después tenemos otros fármacos, como por ejemplo el dextrometorfano, que se utiliza mucho, y el dimemorfano. Después hay otros fármacos también como la folcodina, la dihidrocodeína, que tampoco aportan mucho más, pero también se utilizan como antitusígenos. Y después a nivel periférico hay uno que se llama clofeniadol,
que puede ser útil también y que se utiliza a veces en combinación. Muchas veces estos fármacos se dan en forma de jarabes o de sobres y muchas veces van combinados con paracetamol o con otro o descongestionantes. Entonces hay que ir con cuidado en no tomar este fármaco de forma aislada cuando ya estás tomando un fármaco para el catarro o para la gripe, porque si no es posible que te estés tomando más dosis de la necesaria. O sea que en este caso, si hay dudas, lo mejor sería consultar. Y si lo estás tomando por tu cuenta, estar tomando un tratamiento de estos más de una semana no es nada recomendable. Hay que consultar y hay que ver por qué se ha producido la tos. La noscapina es un alcaloide opioide que también se utiliza para la tos y tiene menos efectos secundarios que la codeína. Lo que pasa es que hay menos experiencia de uso. Y los antihistamínicos muchas veces también se utilizan, pero más que por un efecto directo es porque favorecen que haya menos congestión, sobre todo si hay un componente alérgico, y entonces disminuirá la tos. Hay uno que se utiliza bastante, que es la cloperastina, que se utiliza sobre todo en niños y que tiene también un mínimo efecto antitusígeno. En cuanto a mucolíticos y expectorantes, esto lo que significa: expectorante sería que facilita la expectoración, es el sacar hacia afuera las flemas, y mucolítico quiere decir que hace el moco más fluido y así será más fácil expectorarlo, es decir, sacarlo. Normalmente son fármacos que tienen la doble acción. La eficacia a veces son controvertidos, no hay discusiones, pero sí se ha visto que, sobre todo en pacientes con EPOC, es decir, bronquitis crónicas, a largo plazo pueden disminuir la cantidad de ingresos. Aquí, claro, hay que tener en cuenta que si esta cantidad de moco es muy grande, es posible que haya que hacer drenaje respiratorio o incluso que haya que hacer fisioterapia respiratoria. Entonces, como siempre, dependerá del paciente. Los fármacos que hay de este tipo que se pueden utilizar: el primero es la acetilcisteína, que no solo se utiliza como mucolítico, sino que también su indicación es en caso de intoxicación por paracetamol. Después tenemos también el ambroxol, la bromexina, la guaifenesina, también la carbocisteína, y hay más. Y hay que tener en cuenta que pasa lo mismo con los antitusígenos, que a veces van en productos que llevan un cóctel, una mezcla de un mucolítico expectorante. A veces lo mezclan también con paracetamol o incluso con acetilsalicílico o con algún descongestionante. Entonces hay que ir con cuidado en no hacer una mezcla que te pueda perjudicar, ¿no? Que te haga sentir mal si tomas a lo mejor un jarabe habitual antigripal o anticatarral y además tomas aparte un mucolítico expectorante con un antitusígeno. O sea que esto hay que tenerlo siempre en mente. A continuación voy a responder a las preguntas frecuentes que me han hecho en la consulta o por internet o en este canal, pero siempre ten en cuenta que el contenido del vídeo es informativo y que si tienes algún problema de salud debes consultar con tu médico habitual o tu médico de confianza. ¿Puede una tos ser de tipo psicológico? Pues podría ser, es lo que llaman tos psicógena. A veces esto es un diagnóstico de exclusión, es decir, si alguien tiene tos, revisas la medicación que toma, le haces pruebas complementarias, una exploración analítica, se le hace de todo y no se encuentra absolutamente nada, hombre, pues al final es posible que la causa puede tener un origen psicológico, o sea que posible es. De hecho, a mí me ha pasado alguna vez que tenía que hacer alguna exposición en público y de repente me entraba como una tos muy extraña que no tenía previamente, y al acabar la exposición desaparecía la tos. En este caso a mí me ha pasado alguna vez y esto era de origen psicológico. En ese caso sería muy evidente porque no vas a... Si ves que tienes que hacer una exposición y toses y cuando dejas de hacerla desaparece, pues es evidente que hay un componente ahí psicológico o que en el ambiente había algo que te molestaba, que también podría ser. Pero en otras ocasiones es más complicado, puede ser una manifestación de ansiedad, un trastorno depresivo, entonces habrá que valorar síntomas adicionales de tipo de salud mental, ¿no? de depresión o de ansiedad. ¿Puede un problema del oído dar lugar a tos? Podría ser, es raro, pero podría ser un tapón de cerumen o un cuerpo extraño introducido dentro del oído. Un síntoma que es tos por un reflejo a través de una rama accesoria del nervio vago.
También podría ser por una otitis que empezara o por un tumor incluso dentro del oído, pero ya digo, sería muy raro, sobre todo sería raro que empezara con una tos y no con síntomas o signos a nivel del oído correspondiente en el que esté el problema. Pero en la exploración física el médico normalmente lo que tendrá que hacer es, aparte de mirar el pulmón y las vías respiratorias, también explorar los oídos. Puede quedar una tos crónica que dure meses después de una infección respiratoria aguda. Pues sí, puede quedar una hiperreactividad de las vías respiratorias, de forma que la persona se haya curado de la infección aguda, pero le quede una tos residual que le dure tiempo, ¿no? Si esto persiste mucho, habrá que reevaluar al paciente, que no sea que de la casualidad que tenga otra causa que esté dándole esa tos, pero podría ser simplemente un efecto residual de la infección original que ya está curada. ¿Puede una embolia pulmonar dar lugar a tos? Pues sí, puede dar lugar a tos o incluso una tos seca, aunque los síntomas típicos son el dolor torácico, la taquicardia, palpitaciones y la disnea, la dificultad respiratoria. Sería raro que empezara simplemente con tos. Entonces, bueno, según las circunstancias del paciente, existe la posibilidad de que pudiera ser una posible causa de la tos. ¿Cómo hay que toser? Pues no entiendo muy bien la pregunta, pero bueno, lo que hay que ir con cuidado a la hora de toser es que es una forma de transmisión de enfermedades respiratorias. Siempre lo que se recomienda es toser en el codo o en algún pañuelo, en fin, de forma que no tosas al ambiente y sobre todo si es un local cerrado, un sitio cerrado, y contagies a otras personas. Aparte de eso, bueno, no se recomienda toser en la mano, por ejemplo, porque a veces, ahora ya no tanto por los motivos que todo el mundo se imagina, pero toser en la mano, luego le das la mano a otra persona, se lleva la mano a la cara, a la zona de los ojos o de la boca o de la nariz, y entonces le contagias también el virus o la enfermedad vírica respiratoria correspondiente. Entonces, en ese sentido, hay que ser limpitos y educaditos. ¿Puede la tos causar alguna enfermedad? La tos no es una enfermedad ni tiene que causar ninguna enfermedad, porque esto, lo contrario, es un síntoma de algo que está pasando en el organismo y que éste intenta expulsarlo, eliminarlo o manifestar que pasa algo mal con este síntoma, que es la tos. Lo que sí que puede ser es que la tos, si es una tos muy intensa, muy repetitiva, y sobre todo si es por la noche, pues pueda llegar a ser invalidante porque no te deja dormir, si es brutal, pues porque no te deje comer o porque te dé dolor torácico o dolores musculares, en fin, que te dé incontinencia en algunos casos. Entonces este es el problema, pero no es que cause una enfermedad, es la manifestación de algo que le pasa al organismo y entonces puede tener algunas consecuencias indeseables como las que he comentado. ¿Puede una arritmia causar tos? Pues, bueno, concretamente a veces las extrasístoles supraventriculares o ventriculares, es decir, son latidos anticipados, pues pueden dar sensación como de un vuelco, que el corazón da un vuelco, y a veces con una necesidad de toser una tos. Entonces puede ser, pero no las arritmias en general, sino, o que sea un síntoma frecuente, sino que sea el latido anticipado. Hay personas que no notan nada, o sea que hay de todo, pero sí que puede ser que con las extrasístoles tengas ganas de toser en ese momento. ¿Cómo es la tos de la tosferina? Sí, esto es una infección respiratoria por una bacteria que se llama Bordetella pertussis, que se veía en niños y que se llamaba también la enfermedad de los 100 días, o porque la duración era unas 12 semanas. Esto ya es raro verlo por la vacunación. Entonces, al cabo habría un periodo de incubación de una semana, luego 2 semanas de catarrales, y después ya venía la fase paroxística, que consistía en 2 a 8 semanas con accesos de tos brutales de 5 o 10 golpes de tos muy violentos, que acababan con una cosa que se llama con el estridor laríngeo, ¿no? Con un estridor laríngeo o gallo, ¿no? Al final de la tos tan intensa, y a veces podía acabar con un vómito, pero por suerte con la vacunación esto no se suele ver, vamos.
hice un vídeo sobre el tema hace unos años, te dejo el enlace aquí arriba. ¿Cuándo se debe consultar por una tos? ¿O cuándo es preocupante una tos en un adulto? Pues si es una tos que dura más de una semana, bueno, sobre todo si hay fiebre, hay que consultar, esto es evidente. Después, si hay signos de alarma, ¿cuáles son? Pues lo que he comentado, si es una fiebre muy elevada, que empiezas con una expectoración, que a lo mejor es purulenta, hay una tos con expectoración que sea con sangre, es decir, una hemoptisis. Si es una tos un poco prolongada, ya que ya dura más de una semana y detectas que has perdido bastante peso, sin haber hecho ninguna dieta, habría que consultar. Si tienes una enfermedad respiratoria o una enfermedad cardíaca de base, o eres una persona inmunodeprimida, también, ¿no? Que tengas una sudoración nocturna muy abundante, incluso sin fiebre, pues también habría que comentarlo, ¿no? Todos son una serie de factores de riesgo que, sobre todo, cuantos más haya, más rápido convendría consultar, ¿no? Y sobre todo si estás con mucha debilidad y se asocian síntomas adicionales. Otra cosa es que sea una tos seca y que quizá puedas esperar un poco más, como mucho una semana. ¿Qué remedios naturales hay para la tos? Pues el remedio principal es agua, beber agua abundante, a no ser que hubiera algún tipo de contraindicación por una insuficiencia cardíaca o algún problema renal y el médico o el especialista te haya dicho otra cosa. El humidificar el ambiente también sería otro remedio natural, lo de hacer vapores, que siempre ha sido una cosa tradicional, y después el té con miel, el jengibre y bueno, hay algunos otros productos derivados de las hierbas que se utilizan, pero que tampoco hay mucha evidencia sólida de que realmente tengan una efectividad muy elevada. Sobre todo son las recomendaciones estas generales también de cuidar la garganta, en el sentido de no beber cosas frías y no tomar comidas que sean irritantes o bebidas irritantes, y también cuidar la alimentación, ¿no? Lo que comentábamos de la vitamina C, pues vitamina C pero en forma de frutas y verduras, ¿no? Una alimentación equilibrada. Te dejo aquí otros vídeos que te pueden interesar sobre la tos y sobre temas en general de medicina. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y hasta el próximo vídeo.